Quiero que cierres los ojos por un segundo. Imagina tu mente como un reino, no un castillo glorioso, sino uno sin murallas. No hay invasión, no hay gritos, no hay guerra abierta, solo tiempo pasando. Y en la distancia, un dragón observa. No ruge, no ataca, no tiene prisa. Es paciente. Y cada vez que fallas a tu palabra, una grieta aparece en la fortaleza. Cada promesa que rompes desafila tu espada. Y no lo notas al principio. Sigues caminando, sigues diciendo mañana, pero el reino se debilita. Porque la autodisciplina no es dureza, no es rigidez, no es castigo. La autodisciplina es lealtad. Lealtad al juramento que hiciste contigo mismo cuando nadie te miraba y nadie te aplaudía. Y es que el verdadero enemigo no está afuera, no es el mundo, no son las circunstancias, es esa voz interna, tranquila y convincente, que te susurra cada noche: hoy no, mañana. Y así, sin ruido, sin épica, sin sangre, se pierden reinos enteros. Pero hoy todavía puedes levantar murallas, afilar la espada y recordar quién juraste ser. La autodisciplina no es fuerza. La autodisciplina es lealtad. Lealtad a la persona que prometiste ser. Y si sientes que ahora mismo no tienes esa lealtad a ti mismo, esa autodisciplina, déjame decirte algo. No eres débil, ni muchísimo menos. Simplemente no te han enseñado a forjarla. Y en este vídeo que te traigo, no voy a darte un sermón de motivación y de por qué tendrías que desarrollar esta autodisciplina. Simplemente voy a entregarte algo mucho más poderoso. Una espada. Y esa espada es la espada de la disciplina. Y es que veréis, yo no nací disciplinado ni muchísimo menos. De hecho, todo lo contrario. Gran parte de mi vida fui una persona que era totalmente contraria a lo que significa ser una persona con autodisciplina. Tenía malos hábitos, siempre estaba dejándome llevar por mi estado de ánimo, y eso al final hacía que mi vida era un puto caos, literalmente, y no pudiera avanzar en nada. Y además una insatisfacción sabiendo que estaba en el fondo traicionándome, traicionando a la persona que podía ser. Y seguramente tú te sientes identificado con esto. A lo mejor estás en ese punto en el que sientes que tu vida es un caos, que no tienes buenos hábitos, pero en el fondo de ti sabes que tienes que cambiar y tienes que empezar a mejorar eso. Y yo me sentía como un caballero que va a un campo de batalla, pero va sin armadura y sin espada. Y eso al final hacía que acabaras totalmente derrotado, una y otra vez, sin poder avanzar. Así que hay algo que aprendí, y es que la motivación es como si fuera el viento, pero la disciplina es el acero, es lo que perdura, lo que resiste. Así que en este vídeo ahora quiero compartirte unos principios fundamentales para poder desarrollar esa autodisciplina y que se convierta en el acero de tu vida. Primer principio: jura el voto. Una sola promesa, pequeña pero sagrada. Y es que los caballeros no hacían 1001 juramentos, juraban una única promesa y era la que se encargaban de cumplir. Y tú tienes que hacer lo mismo. No te enfoques en hacerte 1000 promesas, porque en el fondo nadie las va a cumplir, ni siquiera yo, si me pongo a ponerme no sé cuántas promesas al día. Simplemente céntrate en esa única, sobre todo si estás al principio en el que quieres desarrollar más esa disciplina, y cúmplela. Y puede ser cualquier cosa, puede ser hacer ejercicio, puede ser estudiar, eso ya depende de ti. En mi caso, por ejemplo, era grabar este vídeo, entonces hoy mi promesa era que iba a grabar sí o sí, y aquí estoy. Entonces esto es lo que al final acaba creando esa disciplina. Segundo principio: empieza con entrenamientos cortos. Veréis, es que muchas veces se confunde la disciplina con la intensidad. Pensamos que para ser disciplinados tenemos que llevar esa acción o ese hábito al máximo nivel. Y la realidad es mucho más simple, la verdad, es mucho más simple.
Si tú quieres desarrollar disciplina, sientes que estás en un punto muy bajo y no tienes esa autodisciplina, no te centres en hacer acciones o empezar a construir hábitos y darte un atracón y empezar dedicando 1, 2, 3, 4 horas al día, porque eso es inviable. Lo que tienes que hacer es la acción mínima, dedicar ese mínimo tiempo, pero repetirlo y repetirlo, porque con la repetición es como se desarrolla disciplina, no tanto por el tiempo que le dediques. Evidentemente, conforme vayas avanzando y ese hábito y esa disciplina se vaya desarrollando, pues entonces ahí sí podrás seguir avanzando. Pero eso ya es otro nivel, eso ya es otra parte del juego. Ahora tu intención debe ser repetir esa acción todos los días, o al menos casi todos los días, con esa mínima acción, con ese mínimo tiempo. Y eso te puedo asegurar que empieza a desarrollar disciplina y empieza a desarrollar hábitos que perdurarán en el tiempo. Tercer principio: protege tu energía. Este principio quizá es uno de los más importantes y es uno de esos principios que parece que no importan, porque protege tu energía no es como algo que parezca tener un impacto directo, pero es literalmente lo opuesto. La energía, lo que tenemos en nuestro entorno, todo eso influye de manera directa. Y este principio, el de proteger la energía, es algo que yo mismo estoy trabajando ahora mismo más que nunca, porque soy consciente del impacto que tiene en todo aquello que hacemos. Así que me gustaría que simplemente te hicieras más consciente de a dónde vas tu energía en el día a día. Si tienes un entorno que te está bajando tu energía o te está moldeando hacia una imagen o una versión de ti que no quieres ser, si sientes que a tu alrededor, en tu habitación, en tu casa, lo que sea, tienes cosas que realmente te distraen y no te aportan para seguir creciendo, seguir avanzando en lo que quieres, todo eso intenta ser consciente de ello y empezar a eliminarlo poco a poco. Porque te puedo asegurar que cuando quitamos esa fricción innecesaria, el camino del crecimiento es mucho más ligero, es prácticamente algo natural y que ya no supone tanto esfuerzo ni tanta fricción innecesaria. Cuarto principio: gana antes de que el día te derrote. Este es uno de los principios que yo personalmente intento cumplir a rajatabla todos los días. Y es que soy consciente del impacto que tiene cómo empezamos nuestra mañana. Así que es importante tener un hábito o una acción a primera hora de la mañana que nos genere esa fricción o esa incomodidad, pero que no sea algo extremadamente complicado, evidentemente, pero sí lo sintamos como una posible victoria. Porque cuando lo logramos, cuando hacemos ese hábito o esa acción y la cumplimos, influye muchísimo en cómo vamos a afrontar todo lo demás que nos pueda suceder a lo largo del día. En mi caso personalmente, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es darme una ducha fría al levantarme, porque es algo que me genera fricción e incomodidad, pero ya una vez la cumplo, es como si hubiera cumplido una misión y eso inevitablemente influye muchísimo en cómo voy a afrontar todas las demás dificultades que puedan surgir a lo largo del día. Así que te aconsejo mucho que intentes buscar un hábito o una acción para ti que te genere esa incomodidad y esa fricción, pero que esté en ese equilibrio y que lo cumplas, que intentes hacerlo todas las mañanas y ya verás cómo vas a empezar a notar que todo lo demás que pueda surgir a lo largo del día, todos esos problemas y dificultades, las afrontas con una mentalidad diferente, con una mentalidad de que puedes con ello. Quinto principio: registra tus batallas. Y esto no es para castigarte ni mucho menos, es simplemente para ser consciente de por qué sigues luchando, para ser consciente tanto de las derrotas y de las dificultades, como de los momentos en los que has conseguido superarlas. Y esto te hace mucho más consciente y te permite aprender y sobre todo recordarte por qué estás haciendo lo que haces. Y puedes registrar este tipo de batallas en un cuaderno escribiéndolo o puedes también utilizar el móvil con las notas de voz, eso ya depende de ti. Pero esto tiene un impacto bastante grande. Yo de hecho es algo que he vuelto a incorporar porque lo había dejado de lado, pero es una herramienta muy poderosa. Así que te recomiendo que pruebes a llevarla a cabo en tu día a día. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, me gustaría proponerte el siguiente reto de la orden del crecimiento.
Y este reto consiste en un juramento en el que te comprometes a cumplir con esa acción mínima durante los próximos 7 días, sin excusas y sin dejarlo para otro día, simplemente cumpliendo cada uno de los días. Y te puedo asegurar que de esta forma es como tú desarrollas disciplina y autodisciplina de acero. Y si fallas, tampoco quiero que te tortures, ¿vale? Pero simplemente reafirma tu juramento y vuelve al campo de batalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resonado mi mensaje. Espero que sobre todo esto os ayude. Y si os resuena todo esto, podéis suscribiros o podéis hacer clic en el próximo vídeo. Y esto sería todo. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.